Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, He decidido preparar este material, ¿cierto? Para que tengamos mm, ya claro de antemano la introducción y el contexto en el cual fue escrita la carta a los filipenses, para que el día domingo, cuando se realice la escuela dominical, no alarguemos mucho por, el, por ver este tema. Entonces, prefiero subirlo antes para que usted lo pueda ver, pueda meditar en ello también, porque obviamente aunque sea la introducción es palabra de Dios y, y así podamos estar todos claros ya al momento de comenzar la carta. Vamos a orar igual al Señor, siempre es necesario orar antes de iniciar cualquier trabajo y sobre todo de hablar de la palabra de Dios. Padre eterno, le damos gracias por este día que nos ha concedido, por su misericordia, por bendecirnos con su presencia. Permítanos poder hablar de, de esto que es su palabra, Padre Celestial. Glorifíquese en nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya en ella, Señor, para poder entender y comprender lo que está aquí, lo que usted nos quiere enseñar. Padre Celestial, glorifíquese en todos nosotros quienes estamos, en quien está relatando y quienes estarán escuchando también, Señor. Glorifíquese en nuestras vidas, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos como introducción nuestra carta a los filipenses. Esta carta fue escrita, fue una de las cartas escritas en prisión. Entonces, vamos a introducirnos un poco en Filipenses. Bueno, la ubicación de Filipo, eh, la iglesia fue fundada, ¿cierto? Cuando fue el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ya? Y esto está en la provincia de Macedonia. Filipos está en la parte superior, arriba más o menos central, cerca de Tesalónica. Entonces, en esos tres lugares, Filipos, Tesalónica y Berea, estuvo también el apóstol Pablo predicando el Evangelio. En este caso nos vamos a centrar solamente en Filipenses, en Filipos. Bueno, en el segundo viaje misionero hubieron acontecimientos cuando estuvieron en Filipo y antes de entrar a Filipo, ¿ya? El apóstol Pablo tuvo una visión acerca de un varón macedonio, ¿cierto? Pidiendo ayuda y que fueran a él para ayudarle. Esto está en Hechos 16, verso 9. Todos los relatos que están acerca de cómo se inició la iglesia de los filipenses está en Hechos capítulo 16, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, todos los relatos que vamos a ver están en Hechos 16 y usted los pueda ver. Entonces, este varón macedonio pide ayuda en una visión, es una visión de Pablo. Entonces, con eso ellos toman todas sus cosas, ¿cierto? Y se van a, a Macedonia, en este caso, y ingresan por Filipo. En Filipo, más adelante dice, el Señor, dentro de todas las predicaciones que hay, el Señor abre el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso está en Hechos 16, verso 14. Lidia, una vendedora de púrpura, ¿cierto? Entonces, Dios abre el corazón y también ella les pide ir a su casa y estar con ella. Más adelante también Pablo libera a una muchacha de un espíritu de adivinación, una muchacha que comienza a perseguirlo, y dice, ellos son hijos de Dios, ellos son hijos de Dios. Entonces, en cierto momento Pablo se cansa y reprende ese espíritu de adivinación y es liberada esa niña. Y eso está en Hechos 16, del 16 al 18. Pablo y Silas son azotados y echados a la cárcel.
¿Por qué fueron azotados? Por este mismo hecho, porque los dueños quienes manejaban a esta niña de adivinación vieron mermado su negocio, entonces se quejaron y ellos fueron tomados presos y también fueron azotados por esto que ocurrió y puestos en la cárcel. Eso está en Hechos 16, verso 23. Cuando estuvieron en la cárcel, ellos, la palabra dice que relata que ellos estuvieron cantando, alabando al Señor, y en ese momento sobrevino un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Ahora, obviamente, porque ocurra un terremoto, las cadenas con las cuales están amarrados los presos no se sueltan. Si bien es cierto, los fundamentos se pueden mover, pero las cadenas no. Entonces vemos que está la mano de Dios ahí puesta en todo sentido. Y eso está en Hechos 16, verso 26. Ahora, el carcelero, ya asustado porque despertó, ¿cierto? Se había quedado dormido. Despertó y no vio a nadie, ¿cierto? Salió asustado y se iba a matar. Entonces Pablo le grita, le dice que no se hiciera ningún mal, que ellos estaban ahí, que estaban todos ahí. Entonces, bajo todo este contexto, el este carcelero se convierte al Señor y su familia también, todos son bautizados en su casa. Y esto está en Hechos 16, del 30 al 34. Y también vemos que Pablo y Silas son puestos en libertad, entrando en la casa de Lidia, después de haber sido azotados y todo lo que ocurrió, donde los hermanos de Filipo les consolaron y luego se fueron a Tesalónica. Entonces, ese es todo el relato que está en Hechos, capítulo 16, acerca y esto es importante leerlo y entenderlo porque nos muestra la relación que hay entre Pablo y los filipenses. Ahora, el trasfondo de la carta lo podemos ver en tres categorías. Primero vamos a ver la relación de Pablo con los filipenses. La iglesia de Filipos nace aproximadamente, y decimos aproximadamente porque no es seguro que sea en ese año, pero aproximado desde ahí en adelante, el año 49 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, como lo nombramos al principio. La predicación del Evangelio fue de mucho éxito en Filipos, ya a pesar de que estuvieron en la cárcel, pero fue de mucho éxito. En la carta se expresa el amor que sentían los filipenses por Pablo y Pablo por la iglesia de Filipo. Entonces, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4 del 10, verso 10 y verso 18 dice: me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Había una preocupación de los filipenses por Pablo, ¿ya? En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. O sea, no tenían oportunidad de poder enviarle ayuda y estar con él presente. Verso 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces vemos el amor y la preocupación de los filipenses, ¿cierto?, por Pablo, que estaba en la cárcel, que estaba encarcelado. Ahora, Filipenses capítulo 1, versos 7 al 8 nos muestra la contraparte. Pablo expresando su amor por los filipenses. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces vemos el amor mutuo que había entre Pablo y la iglesia y Pablo. Y esto es importante porque vemos muchas palabras de cariño y palabras en las cuales, por ejemplo, el apóstol no se presenta como apóstol.
¿ya? Como en otras cartas. Aquí hay una carta más filial, más de cariño, más de amor. No quiero decir que en las otras cartas no se exprese el amor, pero aquí es mucho más evidente, ¿ya? Es mucho más evidente. El sufrimiento también podemos ver que dentro del trasfondo de la carta no solamente está el amor que expresa, sino que los sufrimientos que está padeciendo Pablo en prisión. Pablo, por ejemplo, continuamente en todos los viajes fue azotado, apedreado, perseguido, en naufragio, como expresa, por ejemplo, 2 Corintios 7, del 24 al 27, dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, los judíos, peligros de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Muchas veces, hasta tal punto sufrió Pablo que llegó a perder la esperanza de su vida. En 2 Corintios capítulo 1, verso 8 expresa esta idea. Dice, porque no queremos que ignoréis, hermano, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces, ellos sufrieron mucho continuamente en los viajes, pero en este caso, él estaba preso, ¿ya? Y ahora, algunos dicen que esta carta fue escrita cuando él estaba preso en Cesarea Marítima, ¿ya? Cuando recién ahí estuvo como 2 años encarcelado, y otros dicen que esta carta fue escrita cuando él estuvo encarcelado en Roma. Sea cual sea la situación, no cambia lo que expresa la carta, ¿ya? No cambia el contexto, porque sigue siendo lo mismo. En ambos estaba sufriendo, ¿ya? Estaba preso, ya sea en Roma, esperando sentencia de muerte, ¿ya? O en Cesarea Marítima, preocupado por los planes de los judíos por asesinarlo. Como decía al principio, estaba en estos dos lugares. Si estaba en Roma, estaba esperando quizás la sentencia de muerte, ¿ya? Y en Cesarea Marítima, preocupado por los planes, porque los judíos querían asesinarlo, querían matarlo, así específicamente. Y por ejemplo, en 2 Timoteo, carta que también fue escrita en prisión, 2 Timoteo capítulo 4, del 5 al 6, dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. En el tiempo de mi partida ha llegado. Esto se lo expresa a Timoteo. Y en Filipenses capítulo 2, verso 17, dice, pero aunque yo sea derramado como libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Derramado como libación está hablando de muerte, ¿ya? Entonces, tenemos que el sufrimiento no solamente era que él estuvo encarcelado, ¿ya? Aparte de todo el sufrimiento que está padeciendo por estar encarcelado, los padecimientos psicológicos, el cansancio, el agotamiento, las preocupaciones, todas estas cosas, ¿ya? Y el esperar la sentencia, ya sea que fuera entregado a los judíos para morir, o ya sea que fuera entregado a muerte en Roma. Preocupación. También tenemos la condición de Filipos, o sea, de los filipenses. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese lugar? ¿Ya? Nosotros vemos la preocupación de los filipenses por Pablo, y eso lo vimos al principio, ¿cierto? Por su situación en la cárcel, enviando ayuda a Pablo,
también los filipenses oraban por Pablo. O sea, no solamente enviaban ayuda, sino que también oraban por Pablo. Por ejemplo, Filipenses 1, verso 19 al 20, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ahora, Epafrodito debe haber dado también un informe, porque Epafrodito fue quien llegó con toda esa la ayuda de los filipenses a Pablo. Entonces él debe haber dado un informe de la situación en la que se encontraba la iglesia. Y Pablo habla, una de las condiciones que habían eran falsos maestros. En Filipenses 1, versos 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces vemos esta expresión acerca de la preocupación que había por los falsos maestros, aquellos que hablaban de Cristo, pero netamente por rivalidad, por ambición personal, sin sinceridad y solamente por causarle angustia a Pablo en sus prisiones. También tenemos la condición de las falsas enseñanzas, ¿ya? Está unida una a la otra, falsos maestros, falsas enseñanzas, ¿ya? Pero también expresa esta idea en Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Cuando estuvimos en la carta de Gálatas, vimos esta idea completamente. Vimos esta idea acerca de que aquellos que eran la verdadera circuncisión eran los verdaderos adoradores y no los que eran circuncidados en la carne, sino que circuncidados en el corazón. Entonces, ahí estamos hablando de los verdaderos adoradores, de la verdadera circuncisión, de los verdaderos hijos de Dios, ¿ya? No es algo carnal, sino que es algo espiritual. Es una transformación que Dios hace. Entonces, vemos que Pablo expresa esto acerca de las falsas enseñanzas. Y también en Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19 dice: porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Entonces, habían falsas enseñanzas y Pablo también estaba preocupado por los filipenses, por las falsas enseñanzas, no solamente por sus prisiones, sino por aquellos que enseñaban mal. ¿Ya? Y no habla mucho acerca de doctrinas en esta carta, pero sí les llama a que estén atentos y que no acepten a estos burladores, a estos que enseñan el error. Y lo otro, también tenemos la persecución. Los filipenses también pudieron haber estado pasando persecución interna. En Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30, dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios,
porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Entonces, vemos que la iglesia también estaba sufriendo persecución. Persecución. Puede que haya sido, porque si usted lee en Hechos, el siguiente capítulo, cuando estuvieron en Tesalónica, muchos de los judíos que estaban ahí comenzaron a perseguir a Pablo y tuvo que salir huyendo de Tesalónica. Y fue tanto que lo siguieron hasta Berea. Entonces puede que también ellos mismos hayan hecho persecución a todos en Filipos, que está cerca, Tesalónica y Berea, hayan estado persiguiendo a los cristianos en ese lugar. Es una posibilidad. Divisiones internas, también vemos divisiones internas. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 3 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y vemos también que en Filipenses capítulo 4, verso 2, él habla directamente a dos personas, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Entonces, ¿habían divisiones internas? Sí, habían conflicto. ¿Había persecución? Sí, había persecución. Pablo estaba sufriendo en la cárcel, estaba con angustia y tantas cosas. Sí, pero lo que nunca faltó, lo que nunca se rompió fue el amor que sentían mutuamente la iglesia por Pablo y Pablo por la iglesia. Entonces, esto llevó a Pablo a edificarles, a escribir esta carta y eso vamos a ver, el contenido de la carta lo vamos a ver de a poco en nuestras clases de escuela dominical. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Nos permita poder exaltar su nombre. Espero que sea de edificación todo esto que hemos visto y para que entendiendo todo lo que sucedía ya en ese tiempo poder comprender por qué Pablo expresa estas palabras, por qué Pablo dice esto, por qué Pablo dice esto otro. Siempre es importante entender el contexto de la palabra de Dios. Padre eterno, gracias por su palabra, gracias por bendecirnos en ella. Les ruego su misericordia, les ruego su bendición, que sean con nosotros en todo momento. Los rogamos, Señor, que nunca nos falte su presencia en nuestras vidas y que este material, Señor, sea de edificación para todos. Rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día.